Todos los días estrenamos nueva gracia, nueva misericordia, nuevo favor del Señor. Hace un tiempo leí una historia, un cuento de Gabriel García Márquez. ¿Cuántos saben quién es Gabriel García Márquez? Escritor de 100 años de soledad, excelente libro. Un cuento que se llama Las sandalias negras. Cuento chistoso, porque dice que le regala unas sandalias negras a su mamá y nota que su mamá se las pone inmediatamente y se le hace extraño que las use tan rápido. Él las había regalado para que algún día su mamá las usara en un momento especial, pero no, las usó inmediatamente que se las dio. Y le sorprendió a él y le dijo: ¿y por qué te las pusiste tan rápido? Y dijo: ¿para qué las dejo? ¿Qué tal si me muero mañana y que otra las estrene? No, dice, mejor las estreno yo de una vez. Y al mes murió su mamá. Y cuando él vio las sandalias negras de su madre, un poco usadas, de un mes de habérselas comprado, él comenzó a preguntarse: ¿cuántas cosas no hemos estrenado? ¿Cuántos amigos nuevos no hemos estrenado? ¿Cuántos lugares no hemos estrenado? ¿Cuántos momentos y actividades no hemos estrenado porque decimos luego, después? ¿Cuántos se compran una vajilla y los guardan ahí y dicen: ahora para diciembre en la cena? No, hoy, úselas hoy. Se compran algo y lo quiere estrenar, ay, no sé qué día, qué fecha especial. Amén. ¿Cuántos quieren estrenar hoy una nueva palabra? Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 49. Ahí nos quedamos la semana antepasada porque estuvimos hablando sobre las actitudes, 12 actitudes que necesitamos entrarlas o meterlas al orden del Padre para que la bendición del Padre fluya sobre nosotros. Y empezamos aquí en Génesis 49 porque es precisamente aquí donde Jacob comienza a hablarle a sus 12 hijos. Y vamos a leer hasta el verso que me quedé la semana antepasada, que es el verso 8. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo alternadamente, yo un texto y ustedes otro, y así terminamos estos 8 versículos. Dice de la siguiente manera la escritura: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra que hoy nos vas a hablar y que lo has estado haciendo, Señor, en cada reunión, tanto en casas como aquí en la iglesia y en las demás actividades que tenemos, Señor. Gracias.
Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, Señor, y sobre ella hemos decidido establecer nuestras vidas, porque los cielos y la tierra pasarán. Todo se terminará, pero la verdad es eterna. La verdad de tu palabra permanecerá por siempre. Te damos gracias, Señor, por ella, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Qué tremenda historia hemos estado meditando, porque como le he dicho, es la historia de un padre que está a días o meses ya de partir y quiere dejar algo en el corazón de sus hijos, pero también quiere confrontarlos con una realidad. La realidad de los hijos no es la realidad que tenemos los padres sobre ellos. Ellos crean su propia realidad y te dicen, pero yo estoy bien. Y tú lo ves y dices, no estás bien. Él se siente bien, él cree que no pasa nada, tú dices, están pasando muchas cosas. Y lo que Jacob está viendo en sus hijos es lo que él va a interpretar primero como la confrontación que tendrá con ellos y después la bendición que soltará sobre ellos, porque lo que después suelta Jacob sobre cada uno de ellos se cumple. Inclusive este pasaje ha sido debate en los círculos teológicos, porque muchos creen que Jacob escribió esto después de ver a sus hijos hacer cosas o cumplir cosas. Entonces como que Jacob lo vivió primero y luego lo escribió. Pero el texto no dice eso ni da referencias de ese tipo. Jacob no sabía sobre el futuro real, pero soltó una bendición sobre ellos que después se cumplió prácticamente literal en cada uno de ellos. Así que Jacob está prácticamente ya en el lecho de la muerte en sus últimos días y le sucede lo que alguna ocasión escuché, la historia de un padre de familia que estando en un hospital a punto de morir, pidió que entraran sus hijos a verlo para despedirse de ellos. Y le dijo al mayor muchas cosas como se las están diciendo aquí a Rubén, a Simeón, a Leví. Y al final le dijo, pero no te digo adiós, te digo hasta luego. Y salió del cuarto de su padre y luego entró el segundo. Y también le dijo muchas cosas y después lo mismo que al primero, no te digo adiós, te digo hasta luego, porque nos vamos a ver algún día pronto. Hasta que llegó con el quinto de sus hijos y le dijo lo mismo, le dijo algunas cosas, pero con él la despedida fue diferente. Le dijo, a ti no te digo hasta luego, a ti te digo adiós, porque sé que posiblemente nunca más te vuelva a ver. Y el hijo salió y le dijo a sus hermanos, ¿por qué a mí me dijo adiós y a ustedes hasta luego? Dijo, posiblemente papá está viendo tu vida y tu futuro de una manera diferente a como nos ve a nosotros. Ese tipo de declaraciones que a veces parecieran ser muy radicales, muy fuertes, suceden, son reales. Y aquí están en la Biblia, aquí están en la Escritura, porque nunca un padre quiere que sus hijos se queden en la condición en la que ellos lo conocen. Siempre tienen el anhelo, el deseo y la aspiración de que se superen, que alcancen mejores cosas que ellos. Y Jacob comienza diciéndoles que siempre hay oportunidad para un cambio. Siempre existe la posibilidad de ser diferente, siempre. No importa los años, no importan las cosas que sucedan, siempre hay una oportunidad de cambio. Tanto que él se pone de ejemplo con ellos, porque el texto comienza diciendo, en el versículo 2, los junta, los reúne, y les dice, oíd hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Usa sus dos nombres. Vea cómo Jacob menciona el pasado y hace alusión
al presente. El pasado que representaba a su vieja naturaleza, como Jacob. Usted sabe que Jacob tenía un pasado terrible, un pasado complicado, difícil, pero que en algún momento Dios se encontró con él. Esos encuentros divinos, esas citas divinas que todos en algún momento tendremos con Dios, Jacob la tuvo, y en ese encuentro con Dios se le cambió el nombre. Usted sabe bien que Jacob significa engañador, o tranza más en nuestro coloquial idioma mexicano. Pero Israel significa príncipe con Dios. Y él se está poniendo de ejemplo como el Jacob y como el Israel de Dios, a quien le cambiaron el nombre. Pero usted debe recordar que precisamente la evidencia de que el nombre se le había cambiado y de que él no era quien fue, es que tuvo ese encuentro con Dios y uno de sus pies fue descoyuntado. Recuerda que después de esa experiencia Jacob cojeaba todo el tiempo. Jacob se había doblado, diga conmigo, se había doblado. En algún momento todos nos vamos a doblar, todos, especialmente ante Dios. Por más fuerte que crea ser, por más inteligente que crea ser, por más capaz, en algún momento todos nos vamos a doblar delante de Dios. Jacob creía que se las sabía de todas, no había quien lo detuviera. Hay 3 luchas que Jacob tiene en su vida. Mire, la primera lucha, él lucha con Esaú. Y lucha con Esaú por una posición. Todos en la vida luchamos por una posición, a veces en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. A veces luchas por la posición que los padres tienen sobre un hermano. Los que están viniendo entre semana a la enseñanza de Apocalipsis, que estuve hablando sobre Apocalipsis capítulo 3, sobre la iglesia de Filadelfia, cuando dice la escritura que el que tiene la llave de David. ¿Por qué la escritura habla de la llave de David? Y le explicaba yo a la iglesia, porque a David se le dio una llave especial como Dios nos la ha dado a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque a David su propio padre le cerró la puerta al palacio. Su propio padre lo dejó fuera de la cita con el profeta para ser ungido por rey. Lo mandó a alimentar las ovejas y le cerró la puerta. Y a muchos de nosotros, nuestro propio padre o propia madre, nos han cerrado la puerta. Entonces Dios te dice: yo tengo la llave de David, esa llave que abre puertas y nadie cierra, esa llave que hace que lo imposible se vuelva posible. Así que tú y yo pertenecemos a este grupo de personas a quien en nuestro escenario de vida tenemos que luchar. A veces en nuestra propia casa, Jacob tuvo tremendas luchas en su familia. Pero yo quiero decirle algo aquí. Usted nunca tendrá su futuro en sus manos hasta que usted no tome la decisión de ignorar la ofensa más grande que ha recibido. Las ofensas más grandes que recibimos las recibimos en nuestra casa, no en la calle, no en el trabajo, no en la escuela. Las ofensas más grandes las recibes en tu casa. Pero nunca tendrás un futuro significativo hasta que no tomes la decisión de ignorar la ofensa que te hicieron en casa. Jacob tuvo que vivir todo esto. El mensaje de este capítulo 49 son ofensas que él recibe de parte de sus hijos, pero que en alguna manera también las había vivido en su propia familia, en su propia casa. Y tiene que luchar con Esaú por una posición, pero también tiene que luchar con Labán. Con Labán tiene que luchar por otras cosas. ¿Por qué lucha con Labán? Por cosas almáticas, por casa, vestido, dinero, por posesiones. La lucha que él tiene con Esaú es en su carne y lucha por una posición. La lucha que tiene con Labán
es almática y es por cosas materiales. Pero hay una tercera lucha que él tiene, y es con un ángel. Y lucha con un ángel, y es una lucha en el espíritu, es una lucha espiritual. Es precisamente en esa lucha donde él recibe un hombre nuevo. Amén. ¿Cuántos ya recibieron un hombre nuevo? Pero hasta el final, Jacob sigue luchando. Y ahora la lucha es por sus hijos. Es por sus hijos. Diga conmigo, no me voy a rendir. Nunca. Nunca. No importa que los tenga a distancia. No importa el lugar en el que estén, la condición en la que se encuentren, no importa la edad que tengan. Para este tiempo es muy probable que Rubén tendría ya unos 38 o 40 años, el primogénito, el mayor. Ya era una persona adulta, grande. Sin embargo, el reclamo que le hace a Rubén y el por qué lo confronta por el comportamiento que tiene, no hay una referencia en la escritura que previo a este pasaje Jacob haya confrontado a Rubén. No hay uno solo. Es muy probable que Rubén lo que hizo, él se lo guardó y Jacob nunca lo confrontó. Jacob decidió ignorar la ofensa para llegar a este momento, pero lo tenía que confrontar de una manera diferente. Aquí ya Jacob le dice a Rubén lo que es, y déjeme comenzar a recapitular esto que vimos anteriormente. Rubén, dice la escritura, que era el primogénito. Dijimos que la actitud de Rubén era la actitud de alguien que no sabe respetar autoridad. Usurpa la autoridad de su padre, se acuesta con su propia madre y por supuesto que sufre las consecuencias de esto, porque Jacob le dice: no vas a poder ser el primogénito. Y usted no ve nunca a Rubén figurar como primogénito en las 12 tribus de Israel. El que se convierte en el primogénito de la familia es Judá. De hecho, Jesús, su linaje viene de Judá, no viene de Rubén. Judá no puede obtener esa posición, la tiene Judá. Y vemos que Judá en cierto sentido cumple con la expectativa de su padre, y los hermanos de alguna manera reciben la cobertura de Judá. Pero Rubén de alguna manera se queda marginado en sus capacidades y sus habilidades, dijimos, por no saber respetar. Y luego verso 5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y aquí vimos sobre Simeón y Judá. Dijimos que en ellos había un común denominador. En uno, en Leví, era el miedo, y en Simeón era el furor. Y una de las razones por las cuales Jacob los junta, son a los únicos hermanos a los que se refiere juntos, Simeón y Leví, es porque ellos precisamente cuando violan a su media hermana, a Dina, los hijos de Siquem, Simeón y Leví son los que encabezan la matanza contra todos los de Siquem. Acuérdense que ahí Jacob sufrió mucho porque se hablaban cosas espantosas de la familia de Jacob por lo que Simeón y Leví hicieron. Dijimos que estas actitudes de la falta de respeto por un lado de Rubén, por otro lado el comportamiento de Simeón y Leví de ser agresivos, violentos, de ser enojones, de ser iracundos, mezclado con el miedo, son actitudes que Jacob está viendo en sus hijos, que va a frenar muchas cosas en su vida, y que muchas otras van a ser postergadas a etapas de su vida en las que tal vez no las alcancen a ver ellos mismos, porque muchas cosas que nosotros hoy podemos tener
se van postergando por actitudes que tenemos. Yo le he dicho a usted que las actitudes son sentimientos internos que se expresan con actitudes externas. Las actitudes salen de nuestro espíritu, de nuestro ser interior, y se convierten en comportamientos externos. Esto estaba sucediendo con estos muchachos. El padre sabía el comportamiento de Simeón. Es un hombre iracundo, enojón. No hay manera de que se controle, no hay manera de que se comporte, y se junta con Leví. ¿Cuántos saben que hay personas que no harían muchas cosas si no las hacen en compañía de alguien más? ¿Ah? Y a veces pasa en las familias. Ya nomás ven a dos hermanos juntos y dicen, no, ya me imagino lo que están planeando. A veces pasa en la iglesia también, como pastores a veces vemos un hermanito con una hermanita y decimos, ya me imagino lo que están pensando. Porque el Simeón y Leví, cuando se juntan, son peligrosos. Esa mezcla de actitudes es peligrosa. Por eso el papá los junta. Son a los únicos a los que les habla de esa manera. Y luego me quedé en esta parte de Judá. Dice el verso 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Le dije la semana pasada, subráyele ahí, ¿quién lo despertará? Porque eso es en lo que quiero meditar hoy. Pero me quedé aquí en, ¿por qué Judá? Judá dijimos que significa alabanza. Judá significa adulación. Judá significa reconocimiento. Cuando una persona tiene la actitud de buscar el reconocimiento o la adulación de las personas, entonces te metes en problemas y en terrenos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque ahora que usted conoce a Dios, sabe que los seres humanos están limitados para reconocerte, para alabarte, para adularte. ¿Cuántos papás se han esforzado toda su vida trabajando para sus hijos y al final sus hijos terminan reprochándole que usted fue un mal padre o una mala madre? Cantidad de historias conocemos así. ¿A cuántos les ha pasado que te esfuerzas y das todo por la esposa, el esposo, la pareja, el compañero, como le llame, y le echas ganas por aquí, por acá, y la pareja siempre está, ay no, candil de la calle, oscuridad de su casa, todo hace por otros menos por mí? Y le dice, pero ¿cómo que menos por ti? Si todo lo doy aquí, si todo me lo gasto aquí. Pero ella no siente que se lo gasta ahí, ella no siente que se lo da ahí, ella siente que lo da todo el mundo, pero no ahí. Y no se siente reconocida, no se siente adulada, no se siente alabada. En especial las mujeres necesitan mucha adulación, mucho reconocimiento, es parte de su naturaleza. Y eso, bueno, eso posiblemente son de las cosas que le voy a decir al Señor, ¿por qué nos hizo diferentes? Es que las mujeres son más inteligentes. Viven más años que los hombres, son más perfectas en su cuerpo, son más capaces. Luego digo, Señor, entonces ¿para qué estamos aquí nosotros? Si ellas tienen todo y pueden con todo. Ya el Señor dice, nomás fue que las cuiden, es todo, solo cuídalas y ámalas, es todo. Ellas pueden con todo. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Mire, yo conozco un montón de mujeres que prosperan más solas que acompañadas. Y tú dices, ¿cómo? Con el marido nunca tuvo nada, nomás lo dejó y empezó a prosperar y a prosperar. Porque las mujeres, bueno, ya estoy elogiando mucho a las mujeres. Pero ahí le va, Judá
buscaba el reconocimiento. Buscó reconocimiento, buscó alabanza. Era una actitud que lo puso muy vulnerable. Y abrió una puerta, porque cuando usted ve lo que Judá hizo con Tamar, con su exnuera, se dice, ¿ese es el Judá? ¿De donde viene el linaje de Jesús? Ese es el Judá. Ese Judá, el que hizo eso con Tamar, con su nuera, sí, es él mismo. El mismo al que su padre le dijo, tus hermanos te alabarán y tus hermanos te reconocerán y se inclinarán a ti. Es el mismo. Pero vea cómo una actitud aparentemente inocente puede ponerte en una condición muy frágil, muy vulnerable. Porque dice la Biblia, déjenme rápidamente, les recuerdo la historia. Tamar es nuera de Judá. Judá tiene 3 hijos. Se le mueren sus hijos, 2 hijos, perdón. Se le mueren sus 2 hijos, incluyendo el esposo de Tamar. Y Tamar, estando en viudez, ella tenía que usar un atuendo de viudez. En aquellos años era muy común. Y un día, en su deseo por tener familia, porque su esposo, la ley en aquel tiempo decía que cuando moría el esposo, el hermano del esposo tenía el deber y la obligación de levantarle descendencia al difunto. Entonces el hermano tenía que tener intimidad con ella para que ella pudiera levantarle descendencia a la memoria de su esposo. Pero dice la Biblia que también él murió y le quedaba un hijo más, pero era un chamaquito. Y ya de aquí a que el chamaquito creciera, a lo mejor ya Tamar ya no iba a poder tener hijos. Entonces Tamar, dice la Biblia, que se quita el atuendo de viuda y dice que usa un atuendo de prostituta o de ramera. Así dice la narrativa bíblica. Que yo no sé qué sea un atuendo de ramera, pero bueno, en esos tiempos sí se distinguían muchísimo en su vestuario. Y dice la Biblia que sale al camino y encuentra a Judá. Y dice la Biblia que lo seduce. Judá sabe que es una prostituta, pero a lo que voy es ¿qué es lo que hace que Judá se mezcle con esta mujer? ¿Qué es lo que hace? Bueno, por supuesto que ella hace su labor de seducción, pero es muy probable que la falta de reconocimiento que tenía o que buscaba Judá, la obtuvo ahí. Mire, está comprobado que una de las razones por las que los hombres buscan prostitutas no es ni siquiera porque quiera tener intimidad con ella o sexo con ella. ¿Sabe por qué es? Porque quiere hablar con alguien. Quiere desahogarse con alguien, quiere que alguien lo escuche. Y no encuentra en la esposa la persona que le puede escuchar, con quien hablar ese tipo de cosas y tampoco ser retroalimentado. Entonces va y busca una extraña que no lo conoce, que no sabe quién es y que le puede contar su vida, el por qué, el cómo y el para qué. Y a cambio de eso recibe algún tipo de gratificación. Los dos reciben algún tipo de gratificación. Eso puso a Judá muy vulnerable. Por eso cuando el texto dice, ¿quién lo despertará? ¿Quién despertará a Judá y le dirá, Judá, no necesitas ir por la vida buscando que alguien te adule, te reconozca, que alguien te diga qué buen hombre eres, qué capaz eres, qué talentoso eres, qué brillante, qué esforzado, qué hombre tan responsable, tan cumplido? No necesitas eso, Judá. Mientras no despiertes de esa actitud y de esa condición, vas a ir por la vida esperando que alguien te haga creer algo, te haga sentir algo, te haga pensar algo. Hermanos, diga conmigo, el reconocimiento viene del Señor y no de los hombres. Amén. Imagínese si buscáramos el reconocimiento humano, ¿cómo nos sentiríamos después de
de esforzarnos, de trabajar, de luchar por muchas cosas y personas, y que al final termines solo, sin personas, sin cosas y sin nada. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente estar así, Pablo? ¿Sabes cómo se siente cuando vives para Dios? No tienes problema en que hayas dejado todo por Dios, en que hayas puesto tu corazón, tu tiempo, tus recursos, tu cuerpo, tu vida, tus talentos, todo para Dios, y que no hayas recibido ni siquiera un gracias. Porque Pablo terminó solo en la cárcel. Sí, gozoso, feliz. Nunca ves a Pablo en la cárcel diciendo: ¿y a todos los que les prediqué, dónde están? ¿No debían estar aquí para apoyarme, para ayudarme? ¿Y todas las iglesias que levanté, qué pasó? Ves a un hombre feliz, contento. ¿Por qué? Porque tuvo el reconocimiento de Dios. Cuando Dios te dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, hermanos, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más queremos? Así que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Amén. ¿Quién despertará a Judá? ¿Quién despertará esa actitud de nosotros que nos hace creer que necesitamos reconocimiento, seamos hombre o mujer? En este caso es Judá, pero le sucede mucho a la mujer también, que necesita que alguien le esté hablando y le diga que es bonita, que es esto, que es exitosa, que es talentosa, que es capaz, que es etcétera, etcétera. Y cuando no le encuentra sentido a la vida. Aleluya, qué serias se ponen, hermanas. Necesitan que les digan eso. Haga lo que vi en una película que nos dejó mi papá antes de morir. Se llama Todo está bien, con Robert De Niro. Y Robert De Niro, que es el padre de familia, cuando su esposa está enferma, sabe que va a morir, graba a su esposa en los teléfonos antiguos, convencionales. Acuérdense que había grabadoras, ¿no? Marcabas al teléfono y salía la contestadora: por el momento no me encuentro en casa, llame más tarde, etcétera, etcétera. Y graba la voz de la esposa ahí en el teléfono. Entonces él se sale a la calle y marca a su casa solo para escuchar la voz de su esposa. Por el momento no nos encontramos en casa, dejes un mensaje, tac, 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 tac. Cuando él quiere escuchar la voz de su esposa, se sale a la calle y marca su propia casa y escucha la voz de su esposa. Bueno, grabe la voz de alguien que le haga algún reconocimiento, alguna adulación. La de su esposa, grábela 1000 veces y escúchela, porque lo más probable es que no se lo diga todas las veces que usted lo necesita escuchar. ¿Quién lo despertará? ¿Quién despertará a Judá? Escúchenme. Tu vida tiene que continuar. Tu vida tiene que continuar. Nada ni nadie puede detener tu vida, tu historia, tu destino, tu propósito. Tiene que continuar. Y Dios es especialista en despertarnos de esas actitudes que pueden frenarnos para llegar a nuestro destino y cumplir nuestra misión en la vida. Dios es especialista. Dice la Biblia en el capítulo 11 de San Juan que un día le fueron a decir a Jesús que uno de sus amigos, el que más amaba a él, Lázaro estaba enfermo. Estaba enfermo y que estaba en una condición que necesitaba la ayuda de su gran amigo Jesús.
Y dice la Escritura que por esa enfermedad Lázaro durmió. Lázaro durmió. Y la especialidad de Dios es despertarnos de momentos, especialmente de actitudes que pudieran afectarnos para cumplir nuestro destino en la vida. ¿Has escuchado la frase, porque yo le he dicho en alguna ocasión, de lo enterramos de 70 pero murió de 25 o de 20? ¿A qué nos referimos con eso? A que hay una actitud que no le permitió conscientemente llegar a los 70. Se quedó estancado en un momento de su vida en el que no pudo avanzar emocional, sentimental y espiritualmente, y se quedó desfasado con el tiempo y con las actitudes. Eso está sucediendo con Judá, porque Judá, cuando tiene su hijo con Tamar, mire, qué tremendo. Esto es la parte relevante de la historia, porque él cree que no pasó nada. Pero después le cuentan a Judá: oye, ¿qué crees? Vimos a tu exnuera, creo que está embarazada. ¿Cómo que va a estar embarazada la Tamar si todavía está en viudez? Todavía tiene que cumplir su tiempo de viuda. Y el Judá para pronto se va sobre de ella. Y le dice que va a tener que ser confrontada. Y le contesta Tamar, porque Tamar, cuando tiene intimidad con Judá, le pide su báculo y su anillo. Y le manda el báculo y el anillo y le dice: ¿de quién es el báculo y el anillo? Ese es el hijo que voy a tener. Cuando le dice eso a Judá, Judá le contesta y le dice: más pecador y malvado y perverso soy yo que tú. Y Judá, dice la Biblia, se arrepiente. Escúchenme. Una de las razones por las cuales lo que hace Judá, tanto Dios como su padre Jacob, no lo sobredimensionan, es porque Judá tiene una actitud de arrepentimiento. Amén. Eso es lo que dice Proverbios, ¿se acuerda? El que confiesa su pecado, diga conmigo, prospera. ¿Cuántos quieren prosperar? Dice: pero el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. Tan sencillo que es confesarlo. Judá lo confesó. Judá reconoció el daño que le había hecho a Tamar, y Dios lo bendijo y bendijo su descendencia. Y es exactamente de esa línea de la que viene Jesús, el Salvador del mundo. Esa es la especialidad de Dios. La especialidad de Dios, iglesia, no es tratar con gente perfecta. Por eso estás viendo un montón de muchachos con defectos, con errores, con pecados, con equivocaciones de todo tipo. Pero ves a un padre que los ama y aún así les profetiza y les declara bendición, porque ese es el anhelo del corazón del Padre, que estemos bien, que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Pero el Padre sabe lo que no nos va a dejar avanzar y nos lo va a decir. Amén. Así que, ¿quién te va a despertar? ¿Quién nos va a despertar? Mire, deje de perder su tiempo queriendo despertar a alguien. Cuando está en una actitud, tú le dices: estás mal, estás equivocado, no es así, tu comportamiento. Nomás pierde su tiempo. Dile: Señor, despiértalo tú. Yo ya hablé con él, yo ya le dije: despiértalo tú, Señor. Tú tienes formas de despertar a las personas especiales. La manera como Jesús despertó a Lázaro, la manera como despertó
esas áreas de su vida que todavía tenían que potencial para que se cumpliera en su vida muchas cosas, solo Jesús lo podía hacer, nadie más. Y lo mismo nos sucede a nosotros. ¿Cuánto tiempo hemos perdido con personas queriéndolos hacer que entiendan? Yo como padre, cantidad de veces, no es así, hijo, no es así, hija. Mira, así son las cosas. No, que no sé. Ah, bueno, ok. Y no vuelvo a decir nada. Literalmente, ni siquiera lo saco a colación. Pero yo sé que Dios en algún momento los va a despertar. Ay, papá, ¿te acuerdas que me dijiste? Tenías razón con lo que me dijiste. Claro que sí. Y no es porque tenga yo o no la razón. Como dije hoy, ¿cuántos escucharon el programa de radio hoy? Si usted quiere tener discusiones, nomás trate de tener la razón y va a tener discusiones. De eso hablé un poquito. Siempre que quieres tener la razón en algo va a haber una discusión. Punto. No quieres discusiones, evítate eso. Yo no tengo la razón y la quiero tener y no habrá discusión. Siempre que quieres tener la razón, problema seguro. Pero es Dios el que los despierta. Y cuando tú entiendes eso y le dices, Señor, ¿quién va a despertar a Judá? Tú lo puedes hacer, no yo. Y las formas que Dios tiene cuando Judá se tiene que arrepentir y reconocer su comportamiento. Mire, ¿por qué el Señor lo dejó como el primogénito o el que ocupara la posición principal dentro de las 12 tribus de Israel? Porque Él fue el más arrepentido de todos. No era el mejor, porque como ve, cometió muchos errores, pero era el que más se arrepentía. Mientras usted y yo estemos aquí, no importa cuántos errores cometamos, nos estamos arrepintiendo. Y la bendición de Dios siempre fluirá sobre nuestras vidas.